Una nueva edición de Mesa Redonda Debate, como siempre por TDC de Firmat para todo el sur de la provincia de Santa Fe, en este primer programa post-elecciones del domingo 27 de octubre, que dejó un nuevo presidente de la Nación, que asumirá el 10 de diciembre, y hablamos de Alberto Fernández. También modificaciones en algunas provincias de la República Argentina en cuanto a los resultados de las primarias del 11 de agosto, entre ellas la nuestra, Santa Fe, donde había logrado un triunfo del Frente de Todos y finalmente por poco más de un punto se impuso el espacio del presidente de la Nación, Mauricio Macri, y en algunas ciudades, como ser Firmat, también se modificó la historia, donde aquí en Firmat ganó por poco más de 65 votos el presidente de la Nación. Mariano Carreras, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Mauro? Un gusto encontrarnos una vez más aquí en este programa que va por TDC, en una semana muy especial, porque como lo veníamos planteando, la democracia tenía una nueva misión que cumplir, una elección muy importante. Cada vez que se elige presidente de la Nación es importante y lo fuimos mencionando, lo fuimos remarcando en las semanas previas. La política incide en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. La gente fue, se manifestó, hay una elección que está definida. Ahora empieza un proceso de transición, ahora también empezarán interrogantes, empezarán a conocerse los proyectos, los equipos, bueno, muchas cuestiones que empiezan a jugarse y también las expectativas, que son otra cuestión central en lo que se viene y en el cierre de lo que es el gobierno nacional y también cómo eso va a incidir tanto en lo provincial como en lo local, Mauro. Exactamente. Y la primera reunión ya se dio entre el presidente Mauricio Macri y Alberto Fernández, y veremos qué termina ocurriendo de acá al 10 de diciembre con la economía. Ya se tomaron algunas medidas esta semana y la idea en este programa fue invitar a referentes de cada uno de los espacios que formaron parte de la contienda electoral este último domingo para, bueno, poder charlar, analizar todo lo que ocurrió en las elecciones generales. Exactamente, está Miguel Cachurri, que es del espacio de Expert, está Marcela Peota, la concejal firmatense, que está enmarcada en lo que era Consenso Federal, Saulo Ferrón, de la Izquierda Unida, Diego Moñoa, del Frente de Todos, y Gabriela Sibiglia, de Juntos por el Cambio. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sin duda estamos en una semana especial ya, con algo que se esperaba, que era saber cómo se definían las elecciones, que era poder conocer cuál era la voluntad de los argentinos. Los argentinos se han expresado en las urnas. ¿Y cómo ves vos, Gabriela, digamos, este resultado? ¿Cómo analizás finalmente lo que han sido los comicios generales? Bueno, para nosotros, lógicamente a Cambiemos y para todo el equipo nos hubiese gustado que el presidente Macri sea reelecto, lógicamente, pero estamos muy satisfechos con el resultado de la elección, porque ni siquiera las encuestadoras daban este resultado, y esta de las PASO a las generales ha habido un crecimiento muy importante que deja a nuestro presidente y al gobierno de Cambiemos en una muy buena posición de oposición, tanto en las cámaras como el liderazgo de Mauricio Macri y su equipo y los referentes, con una muy importante posición dentro de la oposición y mirando un futuro. Nosotros estamos muy contentos del resultado. Es democracia y la democracia es así, y hay que respetar la voluntad del pueblo argentino, y también contentos en lo que se viene en una transición que se ve, perdón. Nos puso muy bien también que el presidente haya invitado a desayunar al candidato a presidente electo, y que podamos hacer esta transición ordenada, que ambos partidos piensen en todos los habitantes de Argentina, independientemente de las cuestiones partidarias. También hemos visto, y nos pasó en toda la campaña a las generales, un quiebre cultural, estas manifestaciones en plazas de tanta gente que no veíamos desde la vuelta de la democracia. Mucha gente, no solo en Firmat, General López, Santa Fe, sino en todo el país, voluntarios, gente queriendo trabajar por el proyecto, que nos parece muy bien. Vimos una participación mucho mayor, no desde el punto de vista solo de las votaciones, sino de la gente participando activamente en política,
Y bueno, y de hecho terminar por encima de un 40% no pasa en la historia, ¿no? Que un presidente se vaya con esa cantidad de votos. Así que para nosotros es un buen resultado y vamos para adelante como una oposición firme, trabajando junto con el gobierno electo para todos los argentinos. Saulo, ¿qué análisis haces vos desde la izquierda, digamos, a partir de los resultados? Y bueno, y también un poco pensando en lo que será ahora la transición. Bueno, en primer lugar, era un resultado esperable. Digamos, las primarias ya habían demostrado lo que iba a pasar. Hay una explicación un poco política por qué avanzó tanto, digamos, el macrismo. Creo que en algún momento el PJ, sobre todo Alberto, se dedicó más en la campaña, en la segunda parte de la campaña, se dedicó más a hablarle al mercado. Se retiró un poco de la calle. Eso es cierto. Y Macri aprovechó eso y salió a las plazas, hizo grandes manifestaciones en público, y eso explica un poco el avance del macrismo. Desde la izquierda, obviamente, que estamos preocupados, porque esto no resuelve, digamos, es un paso. Se fue a elecciones, había una gran expectativa por un cambio, digamos, quien está con los obreros, quien está ahí con la gente de a pie de todos los días, había una expectativa por un cambio. Nosotros creemos que esto ahora abre grandes interrogantes. ¿Cómo va a ser Alberto Fernández para encauzar todo lo que tiene que encauzar y a la vez, digamos, proteger a la clase trabajadora? Porque lo que se viene es muy duro, ellos mismos lo están diciendo. Nosotros creemos que de la mano del Fondo Monetario Internacional, siguiendo pagando como han hecho y como pretenden hacerlo, porque inclusive, digamos, llaman a una renegociación y demás, todo eso va a tener un costo, y a la vez dicen que van a reactivar la economía interna. Bueno, ¿cómo lo van a hacer? ¿Con qué dinero? ¿Y a expensas de quién? Nosotros creemos que de la clase trabajadora, eso no hay duda, porque los números no dan. Incluso se habla que las reservas del Banco Central hoy en día son muy escasas. Entonces, la economía que se viene por delante es preocupante para todos. Y el mundo no acompaña. De hecho, ya Donald Trump empezó como a apurar un poco, qué es lo que pasa. Ni hablar de Bolsonaro, lo de Bolsonaro tirando el camión completamente sobre la Argentina, ¿no es cierto?, exponiendo que bueno, se equivocaron cuando votaron. Y ayer uno de los últimos rumores que había, que estaba empezando a comprar trigo a Estados Unidos y no a nosotros. Entonces ya nos empieza a afectar un poco económicamente. Entonces toda esta situación, ¿cómo la van a enfrentar sin golpear a la clase obrera? Digamos, porque Alberto Fernández llama un pacto social. Entonces ese pacto social se presentó con la UIA, se presentó con la CGT. La CGT, desaparecida durante 4 años, hoy vuelve, que va a apoyar, que va a acompañar. Ahora, la UIA pidió una reforma laboral. ¿Se la van a dar? La CGT, ¿qué va a hacer? Entonces, el panorama social es complicado. Entonces, queremos ver, queremos observar cómo va a suceder esto sin que la clase obrera sea golpeada. Para nosotros lo que se viene es preocupante. Digamos, miramos a Chile con mucha, digamos, pensamos que va a pasar acá, digamos, porque hay cosas muy contradictorias. Ahora, ¿cómo va a ser toda la fuerza política, todo el arco político, para que eso no pase acá? Yo lo veo complicado. Diego, ¿cuál es tu mirada al respecto? Bueno, muy contento, con mucha esperanza por el resultado obtenido el día domingo, donde se logra un triunfo importante, poder ganarle al oficialismo en primera vuelta. Un triunfo donde el Frente de Todos fue el depositario de las esperanzas de millones de argentinos que creen que comienza una nueva etapa a partir del 10 de diciembre y donde quieren vivir mejor. Una etapa donde hay que dejar atrás los desencuentros, la grieta y empezar a construir un país para todos. Hay que trabajar en eso. Tenemos la convicción de que las prioridades a partir del 10 de diciembre en esta nueva etapa deben ser otras. Comparto algo de lo que decía el compañero acá que me antecedió en el uso de la palabra. Debemos empezar a priorizar la producción, el empleo, cosa que no se hicieron en este actual gobierno, y por eso la gente el domingo eligió cambiar estas políticas actuales, y debemos fortalecer el mercado interno, generar consumo, volver a tener ese círculo virtuoso que en algún momento funcionó muy bien en la Argentina, y eso es
volviendo a ponerle plata en el bolsillo a la gente. Necesitamos volver a generar trabajo para las familias que lo han perdido a lo largo de estos años. Necesitamos que los jubilados puedan volver a vivir dignamente. Necesitamos volver a encender la economía, como dice Alberto, que las pymes puedan volver a poner las máquinas en marcha. Hoy tenemos las empresas con una capacidad ociosa del 40-50%. Y la verdad que tienen que estar trabajando al 100%. Eso va a empezar a resolver los problemas que hoy tiene la Argentina. Miguel, bueno, ¿qué análisis haces de lo que fue la elección del domingo y también de los votos obtenidos por expertos? Bueno, por un lado tengamos en cuenta que el Frente Despertar hace su inicio en la política recién ahora en estas elecciones. O sea, tenemos 6 meses, si se quiere, desde que José Luis Espert se lanza a la política. Y bueno, hemos obtenido aproximadamente un 2-3% de los votos. Por el otro lado también coincido un poco con los muchachos anteriores que hablaron. Creo que se vienen tiempos bastante complejos, ¿sí? No quiero tampoco ser alarmista, pero va a estar complicada la situación porque venimos con bastante endeudamiento, mucha capacidad ociosa, el consumo caído, o sea, tenemos todos los parámetros de la economía muy alicaídos. Y levantar todo eso va a requerir de mucha paciencia, que es lo que yo siempre hablo. Cuando queremos iniciar un plan, tengamos en cuenta el objetivo y que llegar a ese objetivo nos va a llevar un tiempo que a veces es mucho más del que nosotros desearíamos. Y bueno, obviamente nosotros somos un país netamente cortoplacista. Este fin de semana empieza el campeonato, ganamos el primer partido y ya nos creemos que somos campeones, o si perdimos tenemos que cambiar al técnico. Y en realidad hay que jugar partido a partido y día a día. Bueno, se han tomado algunas medidas de último momento, que bueno, el tema del cepo, entre comillas, vamos a decirlo así, para no dar tantas explicaciones de lo que fue el dólar, el tema de las bajas de tasas y todo eso, creo que esas cosas van a ir ayudando de a poquito que la economía vaya retomando su camino. Y bueno, nuestras esperanzas están centradas un poco en lo que es uno de los integrantes del equipo de Alberto Fernández, que es Guillermo Nielsen, que es de una tendencia más tirando hacia lo liberal que hacia lo keynesiano. Marcela. Bueno, en primera instancia muy contenta de que los argentinos el domingo hayamos podido tener un día cívico en paz y con alegría como fue este domingo que pasamos. La verdad que creo que es remarcable después de los años que hemos vivido en este país, que se haya podido dar una elección del nivel que se dio este domingo pasado. Y después, muy satisfecha de haber podido ser parte de Consenso Federal. Nosotros acompañamos a Roberto Labaña. Y bueno, la verdad que siendo la tercera fuerza dentro de este equipo que intenta como traspasar esta bendita grieta que se nombra, que bueno, que no nos contiene y que necesitamos que todas las fuerzas que van a llevar adelante nuestro país puedan traspasarla para poder salir adelante y centrarnos en el sendero del crecimiento económico, que es lo que necesitamos. Y también, por otro lado, muy satisfecha con haber podido lograr la banca de nuestro diputado nacional, Enrique Esteves, que era también un poco a lo que apuntábamos, un joven rosarino que nos representa, y una lista de candidatos a diputados que ha sido para nosotros un orgullo dentro de la democracia progresista contar con 2 referentes de nuestro partido dentro de esa lista. Marcela, ¿pensás que, digamos, que esta polarización que se dio y que seguramente va a seguir estando por un tiempo largo le va a permitir seguir existiendo, seguir generando una propuesta, sostenerse en el tiempo a Consenso Federal? Yo creo que sí, el Consenso Federal nació para generar una respuesta a esto, que no estamos incluidos dentro de esta grieta que te mencionaba. Nuestra mirada es la de mantener el federalismo, la república, y poder aportar al gobierno que esté de turno para poder salir adelante y, como te decía antes, centrarnos en el sendero del crecimiento, algo que no venimos viendo hace un tiempo, y que, bueno, Consenso Federal lo que va a intentar es poder aportar al gobierno que hoy ha sido electo para poder traspasar esta crisis social y económica que estamos atravesando. Gabriela, ¿la elección se perdió por la política económica? Yo creo que lo económico fue justamente, y nosotros lo vimos y lo medimos de esa manera en las PASO, las crisis económicas, la situación económica del último año, creo que es lo que más pesó al momento de no elegir a Mauricio Macri. Creo que después se revierte para las elecciones, para las primarias, revalorizando los principios, todo aquello que se hizo bien y que la gente valoró de esa manera, si no, no tiene explicación cómo se revirtió, que son la institucionalidad, bueno, las luchas contra el narcotráfico, la libertad,
y sobre todo en contraposición, mirando un gobierno. Nosotros tuvimos 12 años de kirchnerismo. Hoy le toca gobernar a Alberto Fernández, pero de alguna manera yo creo que la gente reflejó esos 12 años de kirchnerismo y contrapuso a estos principios que nosotros representamos. Puede que hay cosas que no hayan salido bien y la economía es una de esas, pero en lo demás hubo grandes avances, bueno, tanto en obra pública, en la lucha contra la corrupción, en el tema de poner la verdad sobre la mesa, en tener índices claros para poder trabajar sobre esos índices. Y la economía, bueno, lógicamente es algo que los argentinos miramos todos. Yo me acuerdo en una nota con vos, al principio del 2016, que yo te decía, bueno, esto va a llevar muchos años. Y Mariano, vos me decías, pero ya pasó 1 año y medio. Y yo te decía, bueno, a lo mejor lleva 10, 20. Yo creo que el gobierno que esté, del partido político que sea, tampoco puede resolver las cosas. Es una Argentina que viene golpeada de crisis en crisis, de distintos avatares que fue sufriendo. Yo creo que lleva tiempo. A Mauricio Macri no le alcanzó el tiempo para poder resolver esas cuestiones, pero sí espero que haya una línea en el gobierno de Alberto Fernández en un montón de cuestiones que creo que están muy bien y que hacen que la economía pueda ir hacia un rumbo determinado. La apertura al mundo. Nosotros en Firmat tenemos empresas que no exportaban que ahora están exportando. Tenemos, como vos decías, hay empresas que no están bien y que no están bien desde hace muchos años. No es del gobierno de Macri, sino que fue anteriormente, precisamente Basali a partir del 2014. Y hay otras empresas que empezaron, más allá de que pasaron por malos momentos, sobre todo en el 2018, a acomodarse a las exportaciones, a tecnificarse. Tenemos empresas hoy exportando en Firmat, tenemos todo el sector. Sin embargo, productivo. el panorama mayoritario de la pyme no es el favorable, digamos. Bueno, las pymes puede ser que tienen alguna en ese contexto se vea favorecida. Pero está bien, pero uno de los problemas más grandes de las pymes es la presión impositiva. Y es algo que nosotros planteamos a nivel del Congreso y que no hemos tenido la mayoría para hacerlo. La presión impositiva es muy grande y hay que aflojarle a las pymes para que puedan realmente ser más competitivas, vender nuestros productos al mundo y salir adelante. Yo creo que es una reforma que hay que hacer, que nosotros desde nuestro espacio la vamos a seguir impulsando, tanto a nivel nacional, ojo, como a nivel provincial, porque a nivel provincial también tenemos impuestos y es un costo muy alto que no les permite, aparte si sumamos a eso y me hago cargo de una situación económica también perjudicial, imagínate que no pueden competir. Diego, cuando se dice vamos a volver mejores, ¿qué se quiere decir? ¿Qué es lo que, digamos, se está transmitiendo en eso? Creo que en corregir las cosas que no se hicieron bien. La gente tendrá la posibilidad, o le pedimos que nos dé la posibilidad de ver cómo actuamos y de si somos capaces de corregir los errores que tuvimos en los años anteriores, que creo que hemos sido capaces de darnos cuenta y de plantear esas diferencias para esta elección. Un poco no comparto lo que decía Gabriela. La presión impositiva es tan alta producto de la decisión de este gobierno. A este gobierno se le han aprobado todas las leyes que pidió y la verdad que no veo una cuestión en la oposición para no aprobar una baja de impuestos si el dinero y quien recauda es el gobierno actual. La situación de las pymes es muy mala, cerraban entre 40 y 43 pymes por día y eso es producto de las políticas económicas del actual gobierno. Para mí claramente la decisión de la gente estuvo basada en la situación económica. Saulo, ¿pensás que la economía fue el factor principal por el que perdió Mauricio Macri? Evidentemente. Para cualquier obrero, para cualquier persona que depende de un sueldo, no le alcanza. Obviamente que impactó. Después hay alguna parte del sector obrero que, bueno, también, digamos, responde a los ideales del no robo, de todo lo que tiene que ver con los fraudes, como un montón de cuestiones que también le tira un poco, pero estamos hablando de un sector en donde puede priorizar ciertos valores contra otro que tiene un recuerdo. Bueno, yo antes comía, no tenía que mandar a mis hijos al comedor, tenía trabajo. Han cerrado una gran cantidad de empresas, digamos, de fábricas, de negocios, de comercios. Ahora, la pregunta es si
nosotros vamos al mundo, ¿qué vamos a encontrar? Que es la pregunta que nadie la mira, nadie la ve. ¿El mundo quiere algo de nosotros o nos quieren a nosotros? Nosotros, hoy en día, el mundo, digamos, China retrocede, digamos, no crece al nivel que espera. Estados Unidos está desesperado por distintos acuerdos comerciales para ver dónde pueden ir sus capitales. Entonces, el resto del mundo se está cerrando las puertas, digamos, busca dónde poner lo suyo, no dónde comprar. Entonces, ante ese mundo nosotros nos vamos a abrir y nos van a despedazar. Nos van a despedazar, porque están todos esperando dónde ir con sus capitales, vaca muerta, digamos, están todos esperando la expectativa de que abramos la puerta para avanzar. Ahora, ¿cómo hacemos? Bueno, Frente de Izquierda fue muy claro. Nosotros decimos que el capitalismo ya le ha dado a la humanidad todo lo que le puede dar. Y lo vemos en el último año, vemos que ha habido problemas en todo el mundo. Arrancando por Francia, seguimos por Ecuador, pasamos por Chile, podemos ir a Medio Oriente. Entonces decimos, bueno, que en Europa están mal, los trabajadores europeos están mucho mejor que nosotros. ¿Por qué reaccionan? Incluso Chile, digamos. Hay un sector político que decía que Chile era el ejemplo. ¿Qué pasó? Bueno, ha dejado de dar respuestas. La gente no ve un futuro, no ve que avanza. Entonces le tenemos que proponer otra cosa. Además, el mundo como cosa, el planeta, nos exige que tenemos que pasar a otra cosa. ¿Cuánto pensamos seguir depredando todo? Nosotros decimos que hay que pasar a una producción y consumo planificado para un mayor reparto, pero además para que el impacto que tengamos sobre el planeta sea menor. Hoy, digamos, la cuestión del medio ambiente está en el foco. Hay un solo mundo, con la concepción política que tengamos. Hay uno solo. Si lo seguimos destruyendo, no hay otro. Entonces, nosotros decimos que este sistema ya le dio todo lo que tenía para dar a la humanidad. Entonces, nosotros decimos, hay que cambiar. Tenemos que ir a otra cosa. Tenemos que producir de otra manera, tenemos que distribuir de otra manera, sobre otros ejes. Esto le podemos buscar la vuelta, podemos discutir cómo podemos hacer, más a la derecha, más a la derecha, podemos copiar todo lo que quieran. Ahora, el resto del mundo hace ruido. Y nosotros no estamos en todo eso. ¿Pero por qué? Porque hay un sistema que está fallando. Entonces, nosotros lo que le proponemos a la clase obrera es que de una vez por todas avancemos y tomemos nosotros el poder. Nos independicemos del resto de la fuerza. Empecemos a estructurar una herramienta que nos permita, por una vez, crecer, obtener recursos, diversificarnos en todo lo que precisamos, pero nosotros, porque el resto, las soluciones ya están casi todas puestas en la mesa. Entonces, si estamos hablando que hay países que nosotros consideramos del primer mundo, que no le pueden dar respuestas a su propia sociedad, nosotros que estamos mucho más atrasados, ¿cómo vamos a hacer? Entonces hay que cambiar. Esa es la propuesta del Frente de Izquierda que le hace a los trabajadores. ¿Y pensás que Del Caño fue claro en eso? Digamos, en el momento de hablar con la gente, con el pueblo. Yo creo que sí, y se vio claramente en las elecciones. Digamos, los trabajadores no son tontos. Interpretan. Y saben que nosotros lo que le estamos diciendo es que vamos a hacer un cambio. Cuando le decís que querés estatizar la banca, el trabajador te para y te dice, para, eso va a traer algún problemita. Alguno va a traer, no le mentimos, es verdad. Cuando decimos que vamos a nacionalizar todos los recursos, y alguien se va a enojar. ¿Sí? Cuando decimos que vamos a romper con el Fondo Monetario Internacional, somos claros con lo que le decimos a la gente. Y no son tontos. Nos miran y dicen, bueno, hay un sector, un 2% de la población que nos dice, sí, vamos por ahí. Y hay otro sector que tiene una esperanza en cambiar este sistema. Bueno, nosotros le seguimos diciendo, esto no va a cambiar. Venga quien venga, no va a cambiar. Marcela, ¿qué lectura haces? ¿Fue la economía, otra influencia, otros factores? Creo que básicamente fue la economía. La verdad que sumado a esto que decía Gabriela, la alta presión impositiva, sumada a los tarifazos en los servicios, eso afectó tanto a la clase urbana general, al vecino de cualquier lugar de la Argentina, como también a las pequeñas y medianas empresas, elevando en porcentajes altísimos los costos de producción, lo que impedía que generen productos competitivos dentro del mercado nacional, y eso ha sido, como te digo, grave para un ciudadano común como para las pequeñas y medianas empresas, cerrando así el círculo de consumo interno de nuestro país. Miguel. Sí, coincido también plenamente. Yo creo que si bien somos una sociedad que busca valores, el respeto, la no corrupción y todo eso,
al momento de la votación, el famoso voto heladera, como se viene diciendo, es verdad, ha pesado mucho la situación económica. Venimos hablando, el presidente viene diciendo el esfuerzo hacia las pymes, el apoyo a las pymes, pero por el otro lado cuadruplicó, quintuplicó, tal vez más, lo que fue las tarifas. Hoy a una industria vos le aumentás la luz y obviamente que la estás complicando. Y el tema de la presión impositiva. Nos llenamos la boca hablando de la presión impositiva, pero cuando crecíamos a tasas chinas del 7-8%, 2007-2008, el impuesto al cheque, que fue un impuesto de emergencia, el kirchnerismo lo dejó. Y cuando veníamos también queriendo acomodar la economía y el presidente dice, tenemos una fuerte presión impositiva, lo primero que hizo fue pegarle al perro que nos venía a dar una mano. ¿Qué fue eso? Fue cuando quiso gravar la renta impositiva. El capital que cuando viene a invertir va donde se siente cómodo, igual que el perro callejero. Entonces, si vos a ese perro callejero le pegás, primero lo llamás y después le pegás cuando ya lo tenés cerca, no va a venir. Y fue lo que pasó. Cuando se grabó la renta impositiva nos costó $6.000 millones de reserva. Y bueno, y así sucesivamente hemos seguido avanzando a llegar hasta acá. Vamos a una pausa comercial y en minutos nada más seguimos con Mesa Redonda Debate. ¿Estás pensando en estudiar una carrera fuera de la ciudad? Queremos acompañarte. El primer año de la carrera suele ser el difícil. ¿Cómo nos inscribimos a las materias? ¿Con qué profesor? ¿Cómo estudiar tanto en tan poco tiempo? Para vivir esta etapa de la mejor manera y hacer realidad tu sueño, desde el Gobierno Municipal y Firmat Joven, creamos el programa Tutor Estudiantil. Un estudiante avanzado de tu misma carrera y de Firmat te puede acompañar durante tu primer año para que cuentes con toda la ayuda e información que necesitas sobre tu facultad y la ciudad donde estudias. Si te gusta la propuesta, comunícate con nosotros. WhatsApp 3465 597322. Instagram Firmat Joven o Facebook Firmat Joven. Estamos para vos. Firmat Joven. Gobierno Municipal. Intendente Leonel Maximino. Cuando tenés una buena cobertura, un problema puede ser una anécdota. Cooperación Seguros. En Fierromec sabemos que tu empresa necesita la mejor materia prima. Por eso abastecemos al sector industrial con una amplia gama de materiales para satisfacer las más altas normas de calidad. Crecemos con nuestros clientes y por eso somos un aliado de Fierro. Tenemos los mejores precios del mercado y la atención que necesitas, con envío directo a tu empresa. Fierromec. El Gran Tonel, el lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel, atención personalizada, asesoramiento para eventos, vinos, champañas, whiskies, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel, su bodega en Firmat, San Martín 1425, teléfono 03465 423 921. El Gran Tonel, su bodega en Firmat. Cada vez que se me escapaba un delantero, de la tribuna me gritaban: ¡Ever, cómprate una moto! Así la conocí a ella, Missy Ambreta. La moto y el casco son como el queso y dulce, van juntos. Usalo siempre y viene abrochado. Reduce un 85% las lesiones graves en caso de siniestro. Es como una canillera, pero para el marote. Y si vas con alguien, también tiene que llevar uno puesto. Licencia de conducir, cédula verde, seguro y patente al día. No hay excusas. La patente legible, normalizada y sin aditamentos. No le pierdas la marca a las señales de tránsito. Dale, pibe, vamos, a la cancha. Mantén el carril. Y vos, dame pelota. Usa casco forever. Siempre.
En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. Velocidad, Pampacón es velocidad. Y seguimos analizando lo que dejó este domingo 27 de octubre las elecciones generales, Mariano. Exactamente, y una de las preguntas también, Mauro, es ¿qué pasó en esas dos elecciones? Porque de algún modo, recién lo hablábamos fuera de aire, fueron dos sorpresas. Por un lado, la gran diferencia que se dio en las primarias, una diferencia que nadie manejaba, o si lo manejaban eran muy pocos, y también, digamos, el crecimiento que tuvo Juntos por el Cambio de cara a las generales, digamos. Fueron dos escenarios que, insisto, me parece que eran muy pocos los que quizás podían ver que eso iba a pasar. El resto, en lo que era la especulación y el juego previo, imaginaba otra cosa. De hecho, hubo canales que se animaron a poner zócalos a las 6, 7 de la tarde, planteando una diferencia que después tendría que haber hecho una fe de ratas, digamos, porque realmente lo que se hizo no fue serio. Pero me parece que hubo dos sorpresas. Y la pregunta es, bueno, ¿qué pasó sobre todo de cara de las PASO, las generales? ¿Dónde estuvo esa fuga de votos? Porque claramente hubo una fuga de votos, sobre todo donde uno lo nota mayormente es desde Consenso Federal hacia Juntos por el Cambio. Exactamente. ¿Cómo vieron ustedes eso? ¿Qué les pareció? ¿Y dónde entienden que se dio ese cambio o ese replanteo del voto? El Frente de Todos en el Departamento General López mantuvo la cantidad que había obtenido en las PASO, incrementó el caudal de votos en 550 votos y sí hubo un claro corrimiento del espacio de Consenso Federal liderado por Roberto Lavagna, del Frente Despertar, de Esper y de Gómez Centurión hacia Mauricio Macri. El crecimiento, yo considero que fue una elección de balotaje en primera vuelta. Tenés los dos principales candidatos con el 90% de los votos. Tanto en las PASO como en las generales, dos resultados que sorprendieron. Y en las PASOs, cualquier encuesta indicaba que el Frente de Todos iba a estar ganando entre 5, 6 y hasta 8 puntos. Nos encontramos con una diferencia de más del doble. Y la verdad que en este corrimiento de votos hizo que a nivel provincia se produzca un cambio de resultados donde bueno, se revirtió y Juntos por el Cambio obtuvo el triunfo por algo más de un punto. Si bien hay que esperar al resultado del escrutinio definitivo que comenzó hace 2 días y que va a estar en los primeros días de noviembre, Saulo, ¿te llamó la atención que haya perdido 161.000 votos Nicolás del Caño y que en un principio, por lo que muestra la realidad, gran parte de esos votos fueron a parar a Mauricio Macri? No, de hecho nosotros no consideramos que hayan ido a parar a Macri, digamos, así tan abiertamente. Esperábamos que iba a haber una reducción de votos, porque incluso nosotros somos una fuerza política que trabaja muy activamente con los obreros. Entonces estábamos en muchas plantas, participamos en muchos, digamos, lugares donde los trabajadores están luchando por su laburo. Están cerrando las fábricas, están despidiendo gente. Y los hemos acompañado en todo un proceso, digamos, judicial, legal, estando con ellos en la calle y demás. Ellos nos decían, mire, contesta todo bien, muchachos, están acá con nosotros, pero nosotros vamos a votar a quien ponga a Cristina. Nosotros lo venimos escuchando hace ya casi un año largo, de que, digamos, más allá del acompañamiento, que nos agradecían y que, digamos, seguimos haciendo cosas en conjunto, nos hacían esa advertencia, miren, nosotros con ustedes está todo bien, pero digamos que no nos sorprende que nos hayan acompañado en un principio en las primarias y después se hayan corrido hacia otro lugar, porque en realidad ellos lo que estaban, digamos, la expectativa de los trabajadores estaba en darle un cambio a esto. Eso es innegable.
digamos. Todos los trabajadores, las mujeres, los jóvenes que estudian, que cada día se le complica más y demás, estaban esperando, digamos, querían apostar a algo seguro y decir, bueno, terminemos con esto, y sabían que con su voto lo podían cambiar. Así que la verdad que a nosotros no nos sorprendió, digamos, es algo que nosotros siempre sabemos que muchos nos acompañan en las primarias y después, bueno, cuando llega un momento más definitorio, terminan yendo con alguna de las fuerzas que los representa más. En este caso, nosotros creemos que no han ido a Macri, digamos, si nuestras fuerzas se fueron a Macri, bueno, tenemos que replantear algunas cosas, pero no creemos que la gente que tiene cierta relación con la izquierda se haya ido hacia Mauricio Macri. No lo interpreto de esa manera, por lo menos. Marcela, ustedes en la previa, en la charla con la gente, con algún vecino, con conocidos, después de las PASO, ¿alguien ya les advirtió diciendo, bueno, nosotros coincidimos, tenemos alguna proximidad con usted, pero nos vamos, digamos, no vamos a poner el voto ahí? Sí, se percibía y creo que tiene que ver con esto también que te mencionaba antes, la polarización de los dos candidatos, ¿viste? La cuestión de la grieta, nuevamente mencionarla, porque en las últimas campañas que hemos vivido, la del 2015 también, esta cuestión del miedo, del candidato que voto, no lo voto porque creo que es el mejor, sino porque no quiero que gane el otro. Entonces también muchas personas que estaban dentro del Consenso Federal en una primera instancia, cuando vieron que ya no teníamos posibilidades de que Roberto pudiera ser una de las fuerzas más votadas, como que, bueno, vamos a votar al que no queremos, pero tampoco queremos que gane el otro, al menos peor. Entonces me parece que tiene que ver con esto. Nosotros como Democracia Progresista fuimos orgánicos con lo que decidió nuestro partido en el Congreso Nacional y hasta el último momento acompañamos a Roberto en la fiscalización y en la campaña como nos habíamos comprometido desde una primera Igual digo, instancia. también queda la sensación como que no hubo mucha militancia por parte del Frente Progresista para la candidatura de Roberto Lavagna. Bueno, al menos se vio eso también con muchos locales partidarios, tanto del radicalismo como del socialismo, que no estuvieron ni siquiera abiertos para las elecciones. Sí, quizás, bueno, los demás partidos tienen otra mirada de lo que respecta a las campañas nacionales. Nosotros en la Democracia Progresista mantenemos el comité todo el año abierto y militamos y trabajamos la campaña como nos habíamos comprometido. ¿Cómo leíste vos esa fuga también? Ustedes también fueron parte de... Sí, nosotros también sufrimos un poco la fuga. Creo que... Que es más entendible, digo, probablemente porque quizás hay un perfil que tiene que ver con políticas de derecha o de centro derecha. A lo mejor uno entendía que dentro del Consenso Federal había una mirada que tiene que ver más con una política de centro izquierda, y entonces a veces uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son las lecturas que hacen dentro de esos espacios para irse más a la derecha que a la izquierda? Claro, exactamente. Nosotros lo que hemos visto, bueno, la gran polarización y la famosa grieta de la que todos hablan, hizo que elijamos entre el menos malo, por decirlo de alguna manera. Si nos comparamos nosotros, o el espacio José Luis Esper con Mauricio Macri o Alberto Fernández, y somos un poco más parecidos a lo que puede ser Mauricio Macri, que podemos estar coincidiendo con alguna que otra política. No somos 100% iguales, obviamente, por eso es que decidimos formar un frente nuevo. Creo que bueno, la sangría de votos estuvo un poco destinada por ese lado, evitar que gane el más malo, por así decirlo, y le votamos al menos malo, obviamente. ¿Y considerás que Macri representa un modelo de derecha? ¿Un modelo neoliberal? Digo... Vamos por parte. Cuando empezamos a decir que Macri es neoliberal, es como decir... No, te lo estoy preguntando, no estoy asegurando. Bueno, por eso digo, porque me parece que las definiciones políticas en algunas cuestiones fueron diversas, digamos, no hubo lineamientos claros, o sea, fueron móviles, de acuerdo a las circunstancias. Exactamente. Desde hace unos años la pureza política, vamos a decirlo de alguna manera, como si fuera la raza de un perro, se ha ido perdiendo. Entonces vos tenés políticos que son de tendencia, si se quiere, vamos a decir, más conservadora, que en algún momento han tomado alguna política liberal y no por eso se convierten en liberales, ni dejan de ser conservadores, ¿sí? Yo creo que Macri, comparado con Alberto Fernández, con lo que fue Cristina Kirchner, sí, puede ser que sea un poco más de derecha, un poco más liberal. Pero cuando uno empieza a analizar las posiciones frías, ¿sí?, que se fueron tomando en todos estos últimos años, el más liberal de todos fue Néstor Kirchner. Porque Néstor Kirchner fue el que impuso la devolución de IVA a través de las tarjetas de crédito, el que frenó un poco la suba de las tarifas, empezó a haber una actividad económica que, por ejemplo, no la hubo ni con Cristina Kirchner ni con Mauricio Macri.
Entonces, desde el punto de vista de la teoría liberal, y Néstor fue en definitiva el más liberal de todo. Que después, bueno, hayan hecho otros desastres en cuanto a lo institucional, a la política exterior y todo eso, bueno, obviamente uno después empieza a ponerle a la balanza y dice, bueno, Néstor tuvo 10% de liberal, Cristina 2 y Macri 4,5%. Y por el otro lado está José Luis Esper, que tiene 60%. Entonces, obviamente, ahí es donde se empiezan a mostrar las diferencias. Pero digamos, Macri sí, se puede decir que fue algo más de centro-derecha, y bueno, Alberto Fernández sería un centro-izquierda. ¿Cuál para vos, Gabriela, la identidad, digamos, del espacio en esto, en el momento de pensar en políticas y en definiciones? Porque realmente, digo, cuando uno analiza y empieza a ver teorías y acciones, digamos, sí me parece que hubo una definición de ajustar sobre los trabajadores, lo que hemos dicho, digamos, lo que se ha visto, digamos, no hay ni que ser ningún científico para analizarlo, pero digo, después en las acciones, es cierto que hubo acciones que quizás están más asociadas al conservadurismo, al liberalismo, y otras que a lo mejor pueden ser más populistas. Sí, de hecho nosotros es el presupuesto ¿Hay mayor, una línea, digamos, o se está construyendo esa línea? Claro, no hay una línea, o sea, se trabajó sobre un país que recibió este gobierno con muchos problemas, pero muchos problemas, este gobierno de Mauricio Macri, y creo que se fue trabajando en distintos sectores, y por ejemplo, un tema bien definido que tiene que ver con lo social es el presupuesto. Es el presupuesto más grande de los últimos años en porcentaje, de un 76% social. Entonces, no creo que haya una línea bien definida, sino medidas que se fueron tomando. Ustedes hablaban antes de la energía, de los aumentos, de las tarifas. Está bien, se aumentaron, yo creo que el impacto fue muy grande, a lo mejor, no sé cuál, no soy economista, no soy especialista, pero creo que a lo mejor se podría haber evitado un impacto tan grande. Pero también es cierto que sin energía no se puede producir, no se puede vivir, un país no es viable y no teníamos más energía. Entonces, ¿qué medida tomás ante eso? O sea, tampoco las posibilidades de decidir muchas cosas eran tan fáciles. Un año de energía o sacado crédito. Totalmente de acuerdo. Energía que no teníamos y que no íbamos a tener. Me refiero al ciudadano de a pie, pero para entender lo que estoy de acuerdo yo con eso. Lo que digo es que a veces las decisiones no vienen por una línea que vos tomás, sino que qué haces en ese momento ante esta cuestión. No somos competitivos sin energía. No podemos vivir sin energía ni producir. Y la energía, ahora todos sabemos lo que vale. Quizás el impacto fue muy grande y la forma de regular ese aumento fue muy agresiva. Estoy totalmente de acuerdo, pero viene de un problema particular que hubo que resolver. Y respecto de la cuestión del traspaso de votos, yo no subestimaría tanto al votante, de que la grieta, de la polarización. Me parece que estas elecciones fue muy pensado el voto, y lo digo aún no habiendo ganado nuestro presidente. O sea, fue un voto analizado, el pase ese que hablamos, no creo que porque te dirige alguien hacia un lugar o no, vas a votar de esa manera, o el más malo, o el menos malo, o el más bueno. Creo que fue pensado y muestra que fue pensado la segunda etapa, desde las PASO hasta esta elección, de la gente en las calles, que no las veíamos, vamos a ser sinceros, no veíamos gente manifestarse de Cambiemos en las calles como se ha manifestado, no veíamos la cantidad de fiscales voluntarios queriendo participar en política. Entonces, yo le daría la valorización que es, la gente se involucró y repensó el voto. Sí es cierto que hay un gran traspaso del voto socialista o del Frente Progresista que no siguió el lineamiento de su partido, sino que se volcó a Cambiemos. Pasó en la provincia, pasó en el departamento y en alguna medida en Firma, porque no están trasladados directamente. ¿Qué país deja Macri, Diego? Bueno, le escuchaba a Gabriela decir que recibió un país complicado y hoy nos dejan un país donde los índices, todos los indicadores los duplicaron. La inflación la duplicaron, la desocupación la triplicaron, la pobreza la duplicaron, los niveles de endeudamiento llegan a niveles históricos. Entonces digo que si en el 2015 la situación del país era mala, la situación de la economía hoy es sumamente delicada. Nos encontramos con muy pocas reservas en el Banco Central, con una relación PBI-deuda altísima. Nos encontramos con las industrias con capacidad ociosa del 40-50%, como te mencionaba anteriormente. Nos encontramos con una economía paralizada. Yo creo que la situación es sumamente complicada, pero a la vez soy optimista
tengo expectativas. Creo que la dirigencia también debe estar a la altura de las circunstancias, teniendo claro determinados objetivos que son políticas de Estado, como debería ser reducir la desigualdad y generar empleo y expandir la economía. Eso a la vez lo sumo a un gobierno provincial que va a iniciar Omar Perotti, y con Alberto Fernández en La Nación se va a poder trabajar de manera conjunta con una provincia de Santa Fe que tiene que ser protagonista y donde se va a poder generar empleo, donde van a llegar inversiones. Creo que Santa Fe también debe estar a la altura de las circunstancias, y con Omar Perotti como gobernador eso va a pasar. Miguel, ¿qué país deja el presidente Mauricio Macri? Y si vamos al caso, también coincide un poco los parámetros que uno toma para medir lo que es la economía y la cuestión social y todo lo demás. Los indicadores son bastante malos. Yo me imaginaba el 10 de diciembre de 2015 que Macri nos iba a dejar con una inflación, no te digo del 9% como era la que él planeaba, pero por lo menos con un 12, un 15%, bajar un par de puntos por año la pobreza, mínimamente, ¿sí? O sea, tomar un país con un 27-28% de pobreza, bueno, nos iba a dejar en el 20%. Argentina históricamente en los últimos 30 años ha tenido índices de 25, 28, 30 y hasta 50% de pobreza. Y lo que nos está dejando, lamentablemente, son los peores indicadores. Entonces va a ser difícil la remontada, y yo creo que si no tomamos decisiones, hablamos del consenso de todas las fuerzas políticas, juntarnos y llegar a un acuerdo, están hablando de decir ponerle plata en el bolsillo a la gente. En Venezuela la gente anda con carretillas llenas de plata y sin embargo sigue siendo pobres. Nosotros planteamos que la única forma de poder salir adelante es bajar la presión impositiva y hacer una gran reforma laboral, una reforma previsional, que nos permita empezar a generar un poco de ahorro para después invertir, nada más que eso. En tal sentido, ¿por qué pensás que, Alberto es peor que todavía que esto, que lo que mencionás? Porque decías hace un rato que optaron por el mal menor, que era Macri. Y bueno, a ver, Alberto Fernández fue parte del kirchnerismo en su momento. No, te digo por lo que describías recién, en cuanto al escenario de lo que deja Macri. A ver, Alberto Fernández ha sido parte del kirchnerismo, ¿sí? Entonces, bueno, durante el kirchnerismo, teniendo una soja de $600, no pudimos salir del pozo en donde estábamos. Hoy que la soja vale la mitad, va a ser bastante más difícil. Por eso creo que se le va a complicar tanto a Alberto Fernández como a nosotros como sociedad. Obviamente, si no se hacen reformas donde el Estado empieza a perder peso sobre la economía de la sociedad y que la economía empiece a funcionar a través del sector privado, va a ser muy complicado. Marcela. Bueno, la verdad que creo que se va del gobierno Mauricio Macri dejando un país inmerso en una crisis socioeconómica angustiante. Uno como concejal habla todos los días con la gente en la calle y ver que no pueden pagar una tarifa de la luz y eligen entre si comprar la comida para sus hijos para mandarlo a la escuela o pagar la luz o pagar el gas y demás, la verdad que es angustiante. Así que bueno, abogamos a que el nuevo gobierno electo pueda encaminar el país, que sabemos que es una situación por demás de difícil, que no va a ser algo a la brevedad, que va a llevar tiempo, pero bueno, acá estamos creo que esperando todos que se puedan unir todas las fuerzas para que el país salga adelante a la brevedad. Saulo, ¿qué Argentina deja Macri para vos? Bueno, creo que sobran las palabras. Lo que ha dejado es un desastre. Nos preocupa lo que viene. Digamos, la gran pregunta es cómo. Todos quieren mejorar, todos quieren hacer, pero ¿cómo? ¿A quién van a priorizar? ¿Qué clase social va a ser priorizada? ¿Los capitalistas de siempre? ¿La clase trabajadora? ¿Van a dar las reformas laborales como dieron Vaca Muerta? Mueren casi un obrero por mes. ¿Haremos más pobres a nuestros jubilados para pagar la deuda? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esa es la gran pregunta, ¿cómo? Nosotros de nuestra fuerza siempre estaremos ahí al lado de los trabajadores, debatiendo con ellos, diciéndole que necesitamos una alternativa política que realmente ponga a la clase trabajadora adelante para poder solucionar todos estos problemas. Mientras la clase capitalista siga enquistada en el poder, los trabajadores seremos los que vamos a tener que pagar una crisis tras otra como lo venimos haciendo en los últimos 40, 50, 60 años. Tomemos la Argentina de donde querramos y venimos para acá, siempre los materiales de ajuste fuimos los trabajadores. La clase capitalista nunca. No creo que esta vaya a ser la excepción porque no hay nada que nos muestre que sea lo contrario. Entonces cuando Alberto Fernández, sus primeras reuniones son mandando a Massa a Estados Unidos para negociar
allá con el FMI, cuando se reúne con las grandes mineras del planeta, cuando se reúne con los grandes tenedores de deuda argentina. Bueno, está hablando de que no creo que la clase trabajadora sea priorizada. Nos preocupa porque tampoco ha hablado mucho qué es lo que pretende hacer. Digamos, esta campaña política, si hay algo en lo que se caracterizó, es que muy pocas fuerzas políticas, o casi, digamos, creo que la nuestra fue la única que ha dicho qué es lo que pensaba hacer y cómo lo pensaba hacer abiertamente. El resto, todo sí, es una gran crisis, hay que superarla, vamos a ponerle plata a los trabajadores en el bolsillo. ¿Cómo? La pregunta es ¿cómo? Porque quieren pagar la deuda y quieren salvar el país. ¿Cómo? ¿Cuál es el cómo, digo? Yo creo que Alberto lo manifestó a lo largo de la campaña, logra meterse en la escena central de la política hablando de economía, diciendo que la prioridad va a ser generar empleo, va a ser producir, va a ser con los trabajadores, y el cómo es, lo explicó varias veces, a la hora de tener que elegir entre un trabajador y los bancos, o a la hora de tener que elegir entre un jubilado y los bancos, él se iba a quedar con los trabajadores y con los jubilados. Es claramente bajando las tasas de las LEVAC, de las LELIC, hoy tasas exorbitantes, que a la vez, por otro lado, impiden a las pymes poder producir. Hoy es imposible para cualquier empresario pequeño o mediano poder financiarse y producir con estas tasas. Creo que lo de las reuniones con los tenedores de deuda, con el Fondo Monetario, son necesarias, las deudas están, hay que afrontarlas, necesitamos sentarnos y renegociar eso, y yo creo que el cómo es con el producido de la baja de esos intereses. Se va a poder, no digo cerrar, porque creo que eso es una cuestión que es imposible y que está bien, digamos, que existan diferencias, que exista debate, que existan posturas. Es difícil pensar en un todos, digo, porque como bien lo define Saulo, por un lado están los intereses de los trabajadores, por otro lado están los intereses de los grandes capitalistas, los intereses de diferentes sectores. Entonces, si bueno, zanjamos la grieta y vamos todos para el mismo lado, digamos, siempre hay uno que se beneficia y otros que se perjudican. Ahora, lo que, digamos, uno tiene la impresión es que desde hace un tiempo ya importante, estas diferencias que tiene Argentina desde hace un rato largo, también se han acentuado, o sea, se han usado como una herramienta política para tratar de fortalecerse. ¿Piensan que esto va a seguir o que hay que, para decirlo claramente y que se entiende, que bajar un cambio? ¿Cómo lo ves vos, Gabriela? Vos me estás hablando de los consensos a futuro. Hablo de, sí, y del acercamiento entre las partes. Entre las distintas partes. A ver, Mauricio Macri en su campaña dijo, vamos a terminar con la grieta, y lo que hizo es potenciarse mediante la grieta, una grieta, digamos, hablamos de grieta para tener un concepto que todos podamos entender, digo, pero algo que también había usado el gobierno anterior para sostener poder. Él en la campaña dijo, bueno, yo voy a aflojar con esto, y lejos estuvo de eso. Bueno, y vemos también que se genera cada vez más rispidez, inclusive en los ciudadanos de a pie, a partir de todas estas situaciones. Yo creo que sí, de nuestra parte. Vos fijate que inclusive el día de la elección ya se manifiesta nuestro presidente de una manera, no invita a una reunión al presidente electo, lo invita a desayunar. Hay una postura bien clara de acuerdos, de tratar de trabajar para todos los argentinos, lo que no pasó porque hubo no transición en el 2015. Entonces, ya esa diferencia marca una diferencia notable en la manera de manejarnos. Después vamos a ver cómo se dan los consensos en la práctica. Si bien nosotros hay mayorías, también hay cuestiones que se negociarán. Yo espero que sí, que estén todos a la altura de las circunstancias, tanto el gobierno como los diputados, como senadores y todos los partidos políticos, para todos los argentinos, porque en definitiva eso es lo que importa. Y ya que está, te respondo la que le deja Macri, porque me quedó sin responder. Yo creo que lo que le deja, y los venía escuchando a todos, lo más importante que le deja, una de las cosas más importantes, todos en la mesa hablaron de indicadores, antes no los teníamos. Hoy podemos tener indicadores serios, no están escondidos, no están ocultados, no están manipulados, indicadores que nos dicen cuál es la situación. Así sea adversa a la gestión de nuestro gobierno, sabemos cuáles son los datos. En cuanto a la pobreza, sí hay unos dígitos más de pobreza, pero recibimos un 32 y tenemos unos puntos más. No se duplicó, la inflación no se duplicó, la inflación sí se duplicó, el desempleo no. Yo creo que lo más importante que deja Macri
es lo que dije al principio. Hay un quiebre cultural, hay una revalorización de la democracia, de la libertad de expresión, por ejemplo, de la transparencia en la obra pública. Yo creo que con el sistema de obra pública ahora, que cuesta mucho menos que en el gobierno anterior, un 40% menos, y esta forma de que en las licitaciones haya empresas diversas y que no haya solo 2 empresas haciendo las obras públicas, nunca más va a pasar lo otro. Porque ya la sociedad lo vio lo que es la libertad, vio lo que es la libertad de prensa, sobre todo, que bueno, ustedes saben que la defiendo por sobre todas las cosas. Yo creo que el tema de la prensa lo podríamos discutir algo entendido, pero vamos a hacer. Pero yo lo defiendo. No, está bien, yo creo que para cerrar, perdió muchos puestos de trabajo la prensa, digamos. 10 segundos cada uno para cerrar en cuanto a lo que decía Mariano sobre la grieta, pues ya tenemos que terminar el programa. Sí, la grieta en definitiva existió siempre en nuestro país, a veces más o menos potenciada, pero arrancamos desde unitarios y federales hasta el día de hoy, o sea que tenemos más de 100 años de grieta. El tema es no explotarla para incentivarla, sino al contrario, para que cada vez se nos vaya cerrando y logremos los consensos que estamos hablando. Marcela. El esfuerzo desde nuestro espacio político es tratar de saldar esa grieta y de superarla, así que en ese camino vamos transitando. La explicación sería un poco más larga, pero nos tenemos que remontar a la lucha de clases. Mientras haya 2 clases, van a seguir enfrentados porque hay 2 poderes distintos, hay realidades distintas que se enfrentan, la clase capitalista y la clase obrera. Luego utilizan los partidos políticos y grietas y demás, como para dividir un poco la clase obrera, que eso es lo que nosotros tratamos de hacer a los trabajadores, dejar de engancharnos en eso y construir un partido que no necesite de la grieta. Diego. Necesitamos dejar atrás la grieta, los desencuentros, construir un gran acuerdo económico, político y social que contenga todas las fuerzas políticas de la Argentina para poder sacar el país adelante y que los argentinos puedan vivir todos los días un poquito mejor. Gracias a todos por venir, muy amables. Muchas gracias. Estamos cerrando. No, espere. No, estaba respondiendo Perdón, ya es la segunda. También sobre la grieta. Bueno, yo digo, más juntos que nunca, todos los argentinos, vamos adelante, que es lo mejor que nos puede pasar. Gracias, Gabriela. No, por favor. Mariano, ¿cerramos? Cerramos, creo que hemos escuchado las diferentes posiciones, las diferentes miradas. Creo que es importantísimo resaltar esto que ha acontecido hoy. Representantes de diferentes espacios, escuchándose, planteando sus posturas. Obviamente que hay disidencias, pero cuando uno también presta atención puede descubrir y ver que también hay algunos lugares donde se pueden generar algunos encuentros, algunas coincidencias. Me parece que la Argentina que viene necesita de eso, necesita de encuentros, necesita de coincidencias, pero también, como recién lo mencionaba, necesita que se ponga la lupa en los sectores más vulnerables. Hay gente que le está pasando mal, sabemos que la mitad de los pibes de la Argentina son pobres, y creo que hay que saldar esas diferencias, esa grieta, pero poniendo el acento y poniendo las mayores energías en esos pibes, en esa juventud. Es difícil pensar un futuro mejor si en el presente no se garantizan derechos. Gracias por estar, como siempre, del otro lado. Esto fue Mesa Redonda de Debate. Nos reencontramos en una semana.